Müller, Moller, etcétera, que son mucho más nítidas, son la depuración de una idea. La casa Steiner, para la historiografía, está indicada como aquella de esas obras que de cierta forma eh, inauguran un nuevo proceso. La casa Steiner, de cierta forma, son los cimientos más primigenios de lo que se puede entender por arquitectura moderna, ¿no es cierto? O al menos una de sus facciones más marcadas. ¿En qué sentido? Una fuerte presencia de la estructura, una falta de ornamentación decidida y determinada, ¿no es cierto? Eh, una abstracción rotunda, entre otros principios, ¿no es cierto? Que de cierta manera son de carácter estético, es decir, uno los puede entender mirando la obra, ¿no es cierto? Pero también hay unos que son de carácter ideológico. ¿En qué sentido? Ideológico desde el momento que intentan contraponerse a una forma de entender la sociedad, la cultura y en ese sentido de proponer arquitectura. ¿Por qué partimos con una casa de Adolf Loos si ya la habíamos, disculpen, presentado? Porque la clase de hoy día, ¿no es cierto? Dentro del curso o de lo que el curso propone, presenta un corte. En que voy a hacer mucho rato, les pido mil disculpas. Dame un segundo. Ahí sí. Presento un corte no forzado, sino que muy evidente de lo siguiente, de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que eran una suerte de impulsos que vagabundeaban por diferentes territorios, pasaba algo por este lado, pasaba algo por este otro lado, ¿no es cierto? Comienzan a formalizarse y a entenderse ya no solamente como las ideas locas o eh, eclécticas de ciertos arquitectos, sino que comienzan a entenderse también como una nueva forma de desarrollo. La clase de hoy día lleva por título, es el siguiente, es la Deutsche Werbung, y vamos a comenzar de cierta forma a partir de la casa de la clase anterior, y sobre todo de aquí en adelante, a intentar fijar cuáles son los cimientos sobre los cuales se funda la arquitectura moderna. ¿Van a algo que agregar en la introducción? Creo que no. Creo que podemos seguir. Vale. Cualquier cosa tú te hagas merienda, ¿vale? Okay. ¿Qué es lo que es la Deutsche Werbung? Lo primero que hay que saber es que era una asociación. Eso es lo que tiene que quedar fijo en sus croqueras o donde usted esté tomando apuntes, ¿no es cierto? Esto es una asociación. Una asociación entre quiénes? Entre una figura tripartita, ¿no es cierto? Muy interesante, que de cierta forma va a comenzar a arrojar luz sobre una forma de agrupación que algunos países, ya veremos por qué, comenzaron a fortalecer. Es una suerte de figura tripartita entre los siguientes actores: arquitectos interesados, ¿no es cierto?, en estas nuevas, no sé si es correcto llamarlo tendencia, pero en estos nuevos intereses que la arquitectura está intentando fortalecer. Estaban los industriales, ¿no es cierto? Es decir, había una mano, no entiendo, Claudia. ¿Qué es trique? Es que dijo en una parte algo trique, no alcanzo a escuchar. Ah, vale. No, una estructura partita, que básicamente tiene tres partes, ¿no es cierto? Ah, ya. Por eso, vale. No hay problema, pueden preguntar cuando prefiero que entiendan correctamente. Una estructura tripartita que tiene, de cierta forma, una estructura en que las partes valen lo mismo, por así decirlo, ¿no es cierto? Si fuese bipartita, serían dos partes. Acá tenemos tres, por eso les hicimos un triángulo, donde están los arquitectos que, como les comenté recién, están interesados en potenciar estas nuevas discusiones, ¿no es cierto? Está por otro lado el campo de los industriales, es decir, no arquitectos, pero sí personas que estaban mirando con muy buen ojo esta condición de la factura industrial, ¿no es cierto? Estas posibilidades que están dando las nuevas técnicas industriales, donde ya no se hace una sola obra de arte, sino que se pueden hacer cosas replicadas, ¿no es cierto?, en estándares muy altos y de buena calidad. Y finalmente, una condición de los artistas, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que hablaban con los arquitectos de ciertos temas, pero trabajaban con otras, trabajaban de cierta forma con otros intereses. Es decir, lo que se intenta generar acá es un círculo virtuoso entre estos actores, ¿verdad? En 1907, entre arquitectos,
entes industriales que veían con buena manera que trabajar con arquitectos y con artistas podían efectivamente generar más trabajo, generar mayor riqueza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto que vamos a presentar en la clase de hoy día, que es esta estructura tripartita, está fundada en 1907. Es decir, fíjense, más que en la clase anterior decir que vamos a hablar de Adolf Loos y que Loos básicamente empieza a hacer sus proyectos más conocidos el 30, por así decirlo, y a continuación en la segunda clase, no. Nosotros estamos hablando en cuestiones paralelas, es decir, están pasando al mismo tiempo que Loos está vivo, ¿no es cierto? Por eso se habla que estamos hablando en un momento de inicio del siglo XX que es sumamente importante, porque no es que haya solamente un personaje operando en singular, sino que son muchas ideas que están apuntando más o menos en una dirección similar. Si la clase anterior orbitaba en torno al nombre de Adolf Loos, esta figura mucho más enigmática, mucho más controvertida, mucho menos conservadora y más, por así decirlo, abierta a la experiencia, eh, como Loos, a continuación, o la clase de hoy día, gira en torno a varios nombres, pero uno de ellos muy importante es Hernán Mutesius. ¿Por qué? Porque efectivamente está encargado de intentar orquestar en un inicio a estas tres figuras. La pregunta entonces siempre es muy bien. Entiendo, Fernando Carvajal y Manuel Ogalde nos explican que la Deutsche Werkbund, hay arquitectos, hay industriales, hay artistas, 1907, y la pregunta que siempre nos vamos a hacer, ¿verdad? Es bueno, ¿es para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué suceden estas cuestiones? Y aquí en el fondo la cuestión se pone bien interesante, porque al mismo tiempo que es una idea muy potente y poderosa que sigue activa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Va a ser de cierta forma una de estas como razones por las cuales se van a precipitar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El objetivo último de intentar orquestar a estos actores que mencionamos recién era para poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias, que en ese tiempo no es lo que se discute hoy día, que era, por ejemplo, el mundo asiático, ¿no es cierto? China, lo que implica China hoy día en el PIB mundial, no, es decir, era básicamente ponerlo en competencia con Gran Bretaña y básicamente con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que de cierta forma este es el objetivo? Hay que entender siempre que el siglo XX, ¿no es cierto? Y gran parte del siglo XIX, lo voy a explicar de otra forma. El siglo XIX, lo que de cierta forma le hereda al XX, son los denominados por la historia los impulsos nacionalistas. No es, por ejemplo, estos impulsos de querer que las naciones se potencien entre sí, ¿verdad? Sino que de cierta forma uno de los resultados de la actividad mercantil que va a generar la revolución industrial es que efectivamente los países vean que si se autoproducen y se autogestionan, pueden alcanzar niveles de competencia y desarrollo jamás vistos, ¿no es cierto? Y efectivamente tener más dinero, tener más negocios, tener más trabajo, etcétera. Eso es lo que se llama, ¿verdad?, estos impulsos de desarrollo y modernización, ¿verdad? En ese sentido, los países que pudieron leer muy bien esta cuestión, en gran parte fue Alemania, ¿no es cierto? Y en ese sentido, intentaron poner a estas figuras a girar en torno de un objetivo en común. Dicho esto, que es una suerte de introducción muy general, ¿no es cierto?, en lo cual nosotros nos vamos a sentar en los arquitectos, hay ciertas cosas que merece la pena precisar para que podamos entender de buena manera a qué nos vamos a abocar en esta clase. Primero, fíjense, aunque parezca una suerte de idea poética, no lo es muy descriptiva, ¿no es cierto? Esta es una suerte de frase absoluta y muy característica de la Deutsche Werkbund. Y dice lo siguiente: vamos a construir desde los cojines de los sofás a la construcción de las ciudades. Es decir, vamos a proponer desde un cojín de un sofá, ¿no es cierto?, con lo que implica ese diseño en telas, etcétera, hasta básicamente una ciudad. Ese es el espíritu revolucionario que plantea o intenta de cierta forma potenciar la Deutsche Werkbund. Es decir, vamos a poner dentro del ojo de la industrialización, con una buena arquitectura, con unos buenos artesanos y con una buena producción industrial, absolutamente todo. Es por eso que se habla en el fondo de que la Deutsche Werkbund es una suerte de precursora de todo o de muchas cosas que vienen después.
no es ninguna sorpresa que cuando ustedes le pregunten, o tal vez ya no ustedes, son generaciones un poco más nuevas, pero a sus padres o madres, ¿no es cierto? Oye, si les pregunto cómo es la industria alemana, no, mira, todo lo que se hace en Alemania es súper bueno, de alta calidad. Algo de eso se empieza a fraguar al comienzo del siglo XX. De hecho, sin ir más lejos, los que conocen la marca Bayer, por ejemplo, tiene un lema muy clásico y particularmente alemán, como dirían algunos publicistas. Si es Bayer, es bueno, ¿verdad? Es decir, se empieza a construir una marca o una imagen de país a través de su manufactura. Otra cosa interesante que hay que destacar rápidamente es que uno de los objetivos disciplinares, no solamente ya comerciales, económicos o nacionales, de tirar el país directamente hacia arriba, hacerlo competitivo, ¿no es cierto?, hacerlo atractivo comercialmente, es que para los arquitectos y artistas que estaban trabajando de la Deutsche Bank, porque siempre que en un grupo de personas, ¿verdad?, hay siempre muchos intereses distintos, de cierta forma había una pregunta dando vuelta. Y esto es lo que también nos parece tremendamente sugerente e interesante. Para los arquitectos y para los artistas que estaban dentro de la Deutsche Bank, una de las preguntas fundamentales que estaba orbitando su quehacer era la siguiente. Intentaban buscar cuál era esta expresión artística, ¿verdad?, de las cosas, y en el caso de la arquitectura de los edificios y de las ciudades, donde en la era de la máquina. Esta cuestión, que parece, lo que dice Marcela, ¿verdad?, es un comentario absolutamente feliz y alegre porque efectivamente se considera a la Deutsche Bank una precursora de la Bauhaus, ¿verdad? La Bauhaus, de cierta forma, faltan un par de años para que esto suceda a la Bauhaus, pero ya se están detonando, se están formando a raíz, ¿verdad?, de algunas de las ideas que están dando vueltas aquí. Sin ir más lejos, algunos personajes de la Deutsche Bank, que se desarrolla fuertemente en Alemania, ¿no es cierto?, con algunas otras, otros arquitectos de Suiza, etcétera, va a tener una hebra, no sé si la palabra es muy, muy directa, pero sí va a tener una hebra conectada con la Bauhaus. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Fíjense que esto es lo que se intenta decir, esto es una de las consecuencias que sucede, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hablar de que la arquitectura rompe con la tradición. Esa cuestión suena radical, suena hasta como ofensiva, pero cada vez a mí me hace más sentido explicarlo de la siguiente forma. Si ya, por ejemplo, la arquitectura no es deudora y no depende exclusivamente de una relación formal con la historia, ¿a qué me refiero con eso? A que si hago una casa en 1900 no tiene por qué tener estas columnas, ¿no es cierto?, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, sino que efectivamente la arquitectura puede comenzar a buscar otras canteras de inspiración, ¿verdad?, por así decirlo, o de trabajo disciplinar. La pregunta está, entonces, si esto ya no es válido, no porque sea malo, sino porque responde a otros periodos. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuál es la arquitectura de la era en que vivimos? ¿Cuál es la arquitectura de inicios del siglo XX? E inicios del siglo XX, ¿cuál es la era? La era de la máquina. ¿En qué sentido? Es una era en la cual la disciplina se enfrenta, ¿no es cierto?, a una serie de innovaciones mecánicas. Es por eso que, por ejemplo, es tan valioso que en estos cursos, a nuestro juicio, no se pase por alto en relación con la máquina que tienen, por ejemplo, los rascacielos, ¿no es cierto? No es una cuestión, no es una curiosidad, ¿verdad?, sino que es trascendental, porque siempre la pregunta está ahí. Los edificios en altura, aún con muchas ornamentaciones, aún deudores del pasado, están intentando colapsar de cierta forma la realidad que viven, la era en la cual pertenecen y el periodo al cual siempre sienten, o sea, están anclados con la tradición. Es por eso que los edificios que ustedes están trabajando, los edificios en el caso de la Escuela de Chicago, son tan paradigmáticos y paradójicos al mismo tiempo. Muy ornamentados y al mismo tiempo tremendamente apoyados en la ciencia o en la mecánica. Lo interesante de esto, y paso al contenido de la clase, es que esta suerte como de idea central, cuál es la expresión que tiene que tener la arquitectura en la era de la máquina, es una pregunta que hoy día no se ha superado. ¿En qué sentido? Yo también les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la forma, cuál es la expresión que debe tener la arquitectura hoy? Es decir, de cierta forma, este interés, esta duda, este cuestionamiento a las formas de pensar y hacer la arquitectura, que comienza, ¿no es cierto?, como hemos visto en este curso, más o menos
alrededor de 1850, más o menos, ¿no es cierto?, o con la revolución industrial, la pregunta que se empieza a fortalecer en 1907 con la Deutsche Welle y otras expresiones, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy está totalmente vigente. ¿Cuál es la forma de la arquitectura que nosotros proyectamos hoy? ¿Verdad? Por eso muchos historiadores e historiadoras, con mucha interés, ¿verdad? Uno los lee, continúan diciendo que las estéticas del inicio del siglo XX son las que se han superado, pero las preguntas estructurales no. Seguimos casados y casadas, por así decirlo, a ese tipo de cuestionamientos hoy día tan presentes, ¿no es cierto? Por eso en el fondo no hay un solo tipo de hacer arquitectura, por eso, por ejemplo, las discusiones son cada vez más álgidas en arquitectura, estamos buscando cuál es la arquitectura que corresponde al hoy. Dicho eso, y volviendo a 1907, la clase de hoy se centra puntualmente en Alemania, ¿no es cierto? Estamos en esta parte de Europa. Yo sé que ustedes van a decir, sí, por supuesto, sé dónde está Alemania, no todos saben, ¿no es cierto? Así que básicamente la clase de hoy día se centra en Alemania. Voy a ocupar esta línea de tiempo que por lo general no lo hago porque el comentario de Marcela me parece muy feliz. Estamos en 1907 con la fundación de la Deutsche Welle, que es la clase de hoy, ¿verdad? Marcela decía, ¿tiene algo que ver con la Bauhaus? Mira, la Bauhaus, para Marcela y los demás, ¿no es cierto?, se funda inicialmente en 1919. La Bauhaus es un problema aparte, no podemos pasarla particularmente rápido, ¿no es cierto? Por eso que este curso centra varias clases en la Bauhaus, porque cuando uno dice Bauhaus es como decir la UNAV, por así decirlo. La UNAV no es lo mismo hace 10 años que lo que es hoy día, ¿no es cierto? Los estudiantes no son lo mismo hace 10 años los que son hoy día. Y hoy día los estudiantes no son todos iguales, es decir, hay que entrar a desmantelar la capa por capa. Pero efectivamente, Marcela, estoy contigo en ese pensamiento en el cual la fundación de la Deutsche Welle está asociada a la fundación de la Bauhaus, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que es clave que no podemos nunca olvidar, ¿no es cierto? Que en 1914, ¿no es cierto?, más que un hecho disciplinar, hay un hecho de corte cultural, político, económico y, por supuesto, histórico, ¿no es cierto?, que es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 al 1918. Por esa razón, no es una curiosidad tampoco, un calce azaroso que la Bauhaus nazca o se origine exactamente después de este conflicto bélico y armado en el cual básicamente es un problema sobre nacionalismo, ¿no es cierto? Este es más o menos lo que nosotros estamos viendo el día de hoy, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a comenzar, de cierta forma, a analizar y a querer entender lo que sucede en el siglo XX. Y, si se fijan, como dijimos al comienzo de este curso, este es el capítulo que nos interesa cerrar en lo que queda de semestre, que es básicamente de inicios del siglo XX hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, ¿no es cierto? Así que sí, con la Bauhaus. Estos son algunos posters, ¿no es cierto? Y de stickers, nada que ver. Estos son algunos posters, ¿no es cierto?, conmemorativos de algunos de los eventos importantes, los cuales la Deutsche Welle comenzó Fernando, ¿sí? te escucho un poco cortado, pero no sé si soy yo, chicos. Es bastante posible porque tengo esto en rojo. ¿Puedes seguir tú mientras me cambio internet, Manuela, por favor? Pero es que déjame verificar que si escuchan cortado No, profe, también. creo que somos todos. A mí Es igual me Blackboard, escucha ya. súper mal. Es que puede ser que sea como una cosa sistémica. Porque a mí también me sale un poco. Ahora ya se me cambió. ¿Ahora te sale rojo, Feña? ¿O está ahí ¿Te escuchas verde? mejor acá, Sí, Manuela? se te escucha bien. Sí, sí, te juro que Perfecto. fueron 5 segundos que se te escucha un poco Sí, cortado, pero antes estaba todo bien. vale. Gracias, Manuela. Cualquier cosa tú me avisas y me dices ahí como que se me Vale. cae uno. Bueno, no sé, parto nuevamente en esta lámina. Estos son algunos de los posters. Vamos a entrar en definición en cada uno de estos un poco más adentrado al curso. Un segundo, por favor, que se me está yendo todo a negro. Un segundo, por favor. Ahí está. Que nos interesa de este tipo de imágenes, ¿verdad? Más allá de mostrar la parte estética que uno de los posters, ¿no es cierto?, que
que de cierta forma también comienzan a hablar de un tipo de interés, ¿no es cierto? Nos interesa más que nada demostrar que son las exposiciones, una vez más, estos lugares donde la arquitectura, las ideas, los estados, los idearios políticos, los negocios se exponen, ¿verdad? Es un lugar de presentación. Si era un lugar político, las exposiciones son lugares políticos. ¿En qué sentido? Que hay una exposición declarada de una serie de ideas que están intentando ser movilizadas. Y van a ser, tal como lo fue en su momento, ¿no es cierto? Para la presentación de la Torre Eiffel en París, ¿no es cierto? 1889, o la de Chicago, la de Filadelfia, o la de Viena, tantas otras que hemos visto a lo largo del semestre. Las exposiciones van a ser para Deutsche Börse los lugares de presentación. Si usted no se presenta, no existe. Son también cuestiones que comienzan a aparecer acá y que siguen tremendamente válidas hasta el día de hoy. Pero pasemos un poco a los personajes. Estos van a ser dos personajes iniciales, ¿no es cierto?, asociados al diseño y la arquitectura, que van a estar de cierta forma encargados de intentar potenciar esta nueva industria. Estoy ocupando deliberadamente la palabra industria. ¿A qué nos referimos con esto? Que es un proceso de industrialización, ¿no es cierto? Que de cierta forma está en un lugar intermedio entre aquellos, por ejemplo, que potenciaban la industria desaforada, por así decirlo, es decir, la creación sin ceso, por así decirlo, de productos todos iguales, versus aquellos que intentaban recomponer, por ejemplo, como mostramos en Art and Craft, el artesanato puro. Lo que hace la Deutsche Börse es decir, no tenemos que movernos en estos mundos polarizados. El artesano debe trabajar, ¿verdad?, de forma industrializada, y el industrial debe trabajar de forma artesanal, ¿verdad? Es por eso que esta cuestión es tan potente, porque de cierta forma no va a apostar solamente por el objeto industrializado, repetido N cantidad de veces, ¿no es cierto?, sino que va a integrar en el proceso una visión artesanal, que es la parte cuando hablo artesanal, es la parte del diseño. Es por eso que vale tanto la pena pasar este periodo, ¿no es cierto? Lo interesante de esto es que si recordamos la máxima de la Deutsche Börse, efectivamente se hicieron desde cojines hasta ciudades, ¿no es cierto? Y estos dos personajes van a ser fundamentales, Mutesius y Van de Velde. Lo que ustedes están viendo a continuación no son solamente edificios, ¿verdad?, que sí vamos a ver en gran parte del curso, sino que incluso interiores domésticos, ¿verdad? Es decir, ya no está un caballero o una señora que teje una funda única y sin igual, sino que de cierta forma hay una máquina que lo que logra hacer es replicar un diseño propuesto por un artesano o una artesana. Es decir, de cierta forma, lo que comienza a suceder es que en esta relación virtuosa entre el industrial y el artesano y el arquitecto, lo que comienza a cambiar no es solamente un par de objetos del interior de la casa, y como pueden ver acá, son incluso, por ejemplo, desde juguetes, muñecas, ¿no es cierto?, a portadas de libros, hasta tapicerías, mesas, etcétera, sino que es una forma de comenzar a vivir los interiores domésticos, ¿no es cierto? Y esta cuestión comienza a generar productos de altísima calidad. Ustedes lo que están viendo acá, por ejemplo, son diseños de Peter Behrens, asociados, por ejemplo, a pequeñas teteras, ¿no es cierto?, que tenían dentro de las curiosidades, lo leí hace muy poco, y yo nunca me había fijado que era un despiche de presión. Es decir, lo que tienen acá, por ejemplo, era básicamente para que la tetera no explotara. Asociados a diseños artesanales, ¿no es cierto?, pero producidos y replicados de forma mecánica e industrial. Era tan complejo y era tan diverso, ¿no es cierto?, y de cierta forma fue un abrazo tan grande al mundo de la industria que comienzan a aparecer cuestiones que hoy día nosotros damos por sentado que es un problema que tiene que estar resuelto, pero que de cierta forma comienza a transformarse en un problema y de industrialización de las cosas. En primer lugar, ¿no es cierto?, una lámpara, por ejemplo, como los que están viendo ustedes, nosotros acá, que fíjense, es una lámpara en la cual hay un diseño replicado una cantidad de veces, de buena factura, pero que además está trabajando de cierta forma con el invento más novedoso que podía existir, intentar hacer ingresar al interior de las casas luz eléctrica a través de una ampolleta. Estos cursos son tremendamente complicados, porque de cierta forma exigen al estudiante, en este caso ustedes, ¿no es cierto?, a estar siempre diciendo, efectivamente, la ampolleta la tengo hoy día en mi casa, pero no es nueva. Es una cosa casi como un mantra, ¿no es cierto?, para intentar construir la perspectiva histórica que es tan difícil. Pero volviendo a la idea, ¿no es cierto?, no solamente estaba el diseño de la lámpara, no solamente estaba la inclusión de la industria. Esto básicamente
lo más novedoso posible, trabajar con luz eléctrica, sino que además también estaba el proceso industrial de empaquetamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era esto? El wet boom packet, ¿no es cierto? Y si se fijan, un ojo adiestrado como que ustedes están cada vez en esta carrera intentando construir, ese elemento que está acá arriba, ¿no es cierto?, es parte finalmente de esto. Es una condición de marca, ¿no es cierto? Es decir, lo que tiene este sello, por así decirlo, es una demostración de que las cosas están, de cierta forma, bien hechas, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que comienzan a patentarse una serie de diseños innovadores. Hola Javiera, no hay problema. Disculpe. Una serie de innovaciones, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, es interesante pensar de que cuando uno toma una taza de café o un jarro de leche o de agua o una taza o un plato, ¿no es cierto? En este periodo está tomando de cierta forma industria alemana en su expresión más alta. Fíjense que en clases anteriores habíamos mostrado, por ejemplo, tazas que estaban siendo decoradas con motivos florales. ¿Se acuerdan o no? Que eran como, en algún momento creo que yo dije una de estas tonteras, así como era como la taza de los abuelitos o las abuelitas, ¿verdad? Lo que estamos viendo a continuación es industria pura y dura, es decir, es un diseño que permite ser industrializado, es un diseño que en sí mismo intenta ser sugerente, es un diseño que apela al blanco y por esa forma cada vez formas y colores más abstractos, es de cierta forma un diseño universal. No es curiosidad, por ejemplo, bueno, no, me imagino que ustedes de acá, no muchos o muchas viven solas, pero mucho tiempo en el líder supermercado que muchos tenemos cerca de la casa, ¿no es cierto? Vendían exactamente las tazas, ¿verdad?, de Gretsch, literalmente eran estos, ¿no es cierto? Son patentes que con el tiempo se fueron perdiendo y que después fueron replicadas por todos los chinos. Fíjense una suerte de pequeña reflexión. Debemos exigir que aún las vajillas, tazas de café y las teteras, fíjense lo que viene a continuación, sean genuinas, limpias y esenciales en cada detalle. Casi, ¿verdad? Que uno pudiese decir, oye, pero esto lo pudo haber escrito Adolf Loos. ¿Se acuerdan? Con esta idea de ornamento y delito, ¿no es cierto? Hay una exigencia. Es decir, esta forma, esta falta de ornamento, este color blanco, de cierta forma, ¿verdad? Lo que intenta buscar como respuesta es cuál es la forma de las cosas en el mundo de la industria, ¿verdad? Otro, no podemos seguir entregando productos al mercado que no entregan ninguna satisfacción a los clientes luego de un breve tiempo, porque no son prácticos, o que son anticuados, o no lo suficientemente modernos. Comienza a existir, ¿no es cierto? Dentro, no solamente en Alemania, sino que en simultáneo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Luego vamos a ver qué pasa con Chile, por supuesto, esta condición del ser modernos, del ser modernas. ¿Qué implica ser modernos? ¿Qué tipo de cambio y trastorno en nuestra disciplina implica, ¿no es cierto?, el hecho de cuestionarse el hecho de ser moderno? Por eso, por ejemplo, dice lo siguiente: diseñar significa encontrar la forma correcta para calzar con las necesidades verdaderas de la vida. Y esta cuestión, a nuestro juicio, es fundamental. Porque preguntarse esto es meterse en un zapato chino incluso el día de hoy. ¿Cuál es encontrar la forma correcta para las necesidades verdaderas de la vida? Si se fijan, esta cuestión, que son estos tipos de preguntas, cuestionamientos, siguen absolutamente presentes el día de hoy. Si usted, por ejemplo, entra a la Universidad de Chile a estudiar arquitectura, encontrar las formas correctas, por así decirlo, va a ser un tipo de respuesta de la arquitectura. Si usted entra a otra universidad, a la Universidad de Talca, a la Universidad de Concepción, a la Diego Portales, a la UNAR, a la Católica, de cierta forma han intentado, ¿verdad?, responder esa forma correcta para alcanzar las necesidades verdaderas de la vida. Es decir, y cada una de ellas muy distinta. En algunos casos se asemeja, por supuesto, pero son intereses distintos. ¿Por qué? Porque este tipo de pregunta y cuestionamiento que comienza a suceder a principios del siglo XX, hoy día sigue absolutamente válido. No hemos logrado responder esa cuestión.
las preguntas de por qué eso sigue así, por supuesto que son bien variadas. Manuel, ¿algún comentario hasta ahora que quieras complementar o quieres dedicarte un poquito más adelante a los edificios? Sí, creo que te puedo apoyar con los edificios más adelante. Perfecto, no hay problema. Si se fijan hasta ahora, y disculpen que vuelva, ¿no es cierto? Porque sé que ya algunos rezagados o rezagadas, estamos viendo la Deutsche Werkbund y hasta ahora estamos intentando entender qué es esto, qué es aquello por lo cual los arquitectos, los industriales están enlazados unos con otros, ¿no es cierto? Pero básicamente, como por lo general se entiende que la arquitectura, sobre todo en este periodo, eran edificios, hoy día esa cuestión está puesta en tela de juicio, ¿no es cierto? Un arquitecto, una arquitecta se puede dedicar a otras cosas, por así decirlo. La pregunta entonces, bueno, ¿cómo están anudados estos actores, ¿no es cierto? La respuesta es no solamente en los escritos que abundan, sino que también, ¿no es cierto?, en edificios. Y a continuación vamos a empezar a encarar una serie de edificios, ¿verdad? Eh, que no solamente van a dar casa a los idearios de la Deutsche Werkbund, es decir, van a ser los argumentos materiales sobre un proceso intelectual que implicaba querer industrializar un país, porque fíjense en esto, aunque suena una cosa bastante infantil, si alguien quiere tener un país industrializado, lo que necesita son industrias. Y por suerte esa cuestión se reduce a tener un edificio, ¿no es cierto? Si usted sale de Santiago por la zona norte, es un Santiago industrializado, ¿no es cierto? El cabezal norte de Santiago, nororiente, o sea, norponiente, es industrializado. Pero esa cuestión que hoy día nosotros sabemos perfectamente lo que pasa en algunas partes de Cerrillo, en Lampa, zonas de Puente Alto, etcétera, que entendemos que hay fábricas dando vuelta, la fábrica en sí mismo, ¿no es cierto?, va a ser un invento literal, es un programa que es resultado de la revolución industrial y que además se va a potenciar con decisiones como la Deutsche Werkbund. Vamos a potenciar la industria, entonces necesitamos industria. Lo interesante de esto es lo siguiente. Posiblemente hoy día, si usted tiene una empresa y quiere poner una industria, va a comprar un galpón prefabricado. ¿No es cierto? Se ahorra un montón de plata, chao con la arquitectura, pero la particularidad es que la Deutsche Werkbund, para los arquitectos, dio un espacio de exploración disciplinar. Entonces, los arquitectos que vamos a ver a continuación, ¿respondieron a la industria? Sí, respondieron a la industria. ¿Con qué? Con fábricas e edificios. Pero por sobre todo encontraron en esos proyectos, en ese encuentro con el diseño, una zona de campo de exploración disciplinar. Vamos a empezar a ver entonces una serie de decisiones proyectuales que van a ser tremendamente innovadoras, ¿no es cierto? Y que demuestran que efectivamente la arquitectura comenzó a ser presionada por otras variables y quienes van a traducir esas variables hacia nuevas formas y maneras de vivir un espacio van a ser estos arquitectos fundamentales de inicio del siglo XX en el caso de Alemania. ¿Quieres hacer la fábrica de turbinas, Manola? Vale. Y en esta obra es del arquitecto Peter Behrens. Fue proyectada y construida más bien en 1909 en Berlín. Se trata, como su nombre lo dice, de una fábrica de turbinas para una empresa que se dedica a este tipo de trabajos, que es la AEG. Behrens ya había realizado varios diseños para esta empresa eléctrica. Había diseñado ciertos objetos también en el pasado, objetos que eran productos pensados para ser generados en serie, como lámparas, carteles, muebles también. Y en gran medida vemos que Behrens coincide con personajes como Hermann Mutesius, uno de los personajes que se mencionaron también al comienzo, en sus principios fundamentales, es decir, en esta idea de un diseño que es pensado para el área de la máquina, que además busca formular una imagen característica para esta élite industrial alemana, definir de cierta forma que tiene una impronta nacional, un carácter que es propiamente alemán, una forma sobria que busca expresar ese espíritu clásico alemán, pero a la vez manifestado a través de las técnicas de la industria. ¿En qué consiste el edificio? Bueno, es una especie de gran nave
como ven acá, una nave central, de hecho, prácticamente ininterrumpida, que se extiende hacia atrás, construida de hormigón armado. Llama la atención de su expresión exterior, esta gran superficie de vidrio, que son estos ventanales, esta retícula de ventanales que está prácticamente a ras con el plano de la fachada, como si fuese una pantalla. La ligereza de esa pantalla también contrasta con estos bordes más macizos, más severos de hormigón, que son también más redondeados. Fíjense también esta forma de la cubierta, que es una semicircunferencia, pero a la vez también hexagonal. Y lo que es muy interesante también del interior, sobre todo, es que dentro de ese interior hay una especie de, bueno, un esqueleto estructural de acero, por supuesto, eso es bien evidente, y una serie de grúas paralelas, 2 grandes grúas, que permitían el traslado de estas turbinas a lo largo de este gran galpón, ¿verdad? Y esta estructura metálica que está por dentro del edificio y que aparece como unido al edificio en su base, y que permite finalmente el funcionamiento de este edificio por dentro como si fuese una verdadera máquina, ¿no? Esta idea de la máquina, muy en la sintonía, diría yo, con la galería de las máquinas. No sé si se acuerdan que también el edificio es una alegoría a la máquina, porque no solo porque usa un lenguaje que se desprende de esas nuevas técnicas constructivas, sino que a la vez porque el edificio mismo es pensado como una máquina, ¿no? Que funciona como una máquina que incluye mecanismos, que funciona racionalmente en su programa, en respuesta al programa que alberga. Y en ese sentido consideramos que este edificio es fundamental para ciertos ideales que comienzan a permear y a dominar la arquitectura en años posteriores. No sé si quieres Sí, complementar. gracias, Manuela. Vale. Solamente potenciar algo que lo dijiste correctamente, pero que me va a servir más para adelante, ¿no es cierto? Es decir, hay una cosa asociada también como a la desmaterialización del muro. Es decir, siempre a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no es cierto? Y también uno lo puede leer con mucha nitidez en algunos libros, de cierta forma esta cuestión de que hay una estructura metálica no estructural, ¿verdad? Que porta grandes paños de vidrio. Esto que está acá, de cierta forma, que es una pequeña aplicación, por así decirlo, dentro de un edificio en el cual lo que permite es que la nave se ilumine correctamente, ¿no es cierto?, tanto por la parte superior y lateral. De cierta forma, es otro de los esfuerzos, ¿verdad?, por intentar poner en crisis, ¿verdad?, casi que la historia del muro, que es lo que implica, de cierta forma, una división o un muro, ¿no es cierto? Y en ese sentido, siguen siendo edificios eh, altamente extraños y, a mi juicio, los más sugerentes que uno puede terminar por mostrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque seguimos viendo la existencia de un zócalo, ¿no es cierto? Seguimos viendo la división, por así decirlo, casi como si fuese una suerte de columna por 3 estratos, ¿verdad? Por supuesto que acá está el signo de AEG, que está enmarcado dentro de lo que es un panal de abejas. Las abejas van a tener siempre esta relación directa con el trabajo, pero me interesaba recalcar solamente el tema del vidrio porque es algo que hacemos hincapié durante los otros edificios, ¿no es cierto? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Como me encanta el comentario que acaba de decir Manola, yo no lo explico también en el sentido que es una nueva estética, pero para problemas que ya estaban siendo de cierta forma, habían sido adelantados por la industria, o sea, perdón, por los galpones de la revolución industrial. Y un comentario, solamente que los brazos que mencionaba Manuela están acá y estos son los que se movían a raíz de estos rieles, ¿no es cierto? Entonces esto podía moverse acá, de hecho acá también hay un puente superior, ¿no es cierto?, que este puente podía aparecer en la parte de aquí, etcétera. Es decir, son edificios mecanizados, ¿no es cierto?, altamente industrializados, donde no solamente la industria está presente con el resultado de lo que hace la fábrica, sino que además también el edificio en sí mismo es una industria. Esta relación entre industria, ¿verdad?, de Peter Behrens
y empaquetamiento y nuevas estéticas se va a comenzar fuertemente a potenciar. Una curiosidad, pero este ventilador es el que ustedes ven justamente arriba de mi cabeza, el que está ahí atrás. Increíblemente lo encontré en el PESA, es un ventilador de Peter Behrens y me costó 5 lucas. Es un dato que a nadie le importa, pero ahí está mi super ventilador Peter Behrens de 1908, que si me muero me lo lleva a la tumba. Bien, otra, ¿sabía, Manuela, que tenía ese ventilador o no? No tenía idea. Soy la envidia de un profesor en Alemania, amigo mío. Es exactamente, mira, se lo voy a mostrar, es que increíble. Así que lo compré para hacer clases, en verdad. Esta cuestión pesa como 18 kilos. Yo sé que no se da absolutamente nada, pero es una cosa pesadísima y efectivamente tiene el símbolo de las abejas. No, es que una cosa así, bro, y de Peter Benz. Así que nada, lo compré en algún momento para llevarlo a clases, pero bueno, el persa, sí, Matías, antiguamente era mejor. Se gentrificó el persa y ahí fregamos los cachureros de corazón. Lo interesante entonces es que si se fijan, las estéticas de los edificios comienzan de una forma precipitada e intencionada, ¿no es cierto? Y llena de contenido, que eso es lo sugerente, porque hoy día ser un edificio que sea, voy a decir una tontera, pero factible de que se vea actual, contemporáneo, saben que no es tan difícil, de cierta forma, porque porque el lenguaje está bien construido. Si usted hace un edificio negro, básicamente ya prontamente queda como arquitecto famoso, por así decirlo. Lo estoy diciendo desmesurado. Pero cuando efectivamente las referencias no hay, o no existen, o aplican a otras cosas, pensar las formas de lo otro es completamente difícil, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes están viendo hoy día son edificios que a ojos de un arquitecto como ustedes, ¿no es cierto?, en formación del 2021, 2022, son un poco anticuados, pero lo que ustedes están viendo a continuación en esta imagen y las que vienen son solamente innovación tras innovación, ¿verdad? Y es lo que hoy día nos permite proyectar como proyectamos. Están frente a la fábrica Fagus, ¿verdad? Y por suerte, este es un nombre que comienza a aparecer a partir de ahora. Adolf Mayer y Walter Gropius, ¿verdad? La fábrica se llama Fábrica Fagus. ¿Por qué importan estos nombres y por qué importa particularmente el de Gropius, que está mal escrito? Es porque Walter Gropius va a ser el primer director, como decía Marcela, de la Bauhaus. Vamos a ver varios directores en la Bauhaus, ¿no es cierto? Pero él va a ser el primero, el que va a potenciar su aparición, ¿no es cierto? ¿Cuál es la curiosidad de este edificio? En primer lugar, es una fábrica puesta casi en la mitad de la nada. Vean el paisaje, ¿no es cierto? Es decir, está completamente desolado. Lo segundo es que es una fábrica existente. No es que toda la fábrica sea de Walter Gropius, sino que era una parte que existía, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta de Walter Gropius es exactamente este volumen de acá. Y vamos con algunas observaciones. Les comentábamos en la fábrica de turbinas anterior que el vidrio, de cierta forma, estaba en una aplicación muy menor en la fachada. ¿Se acuerdan que era como algo así, no? Lo que mostramos recién. En esta fachada de cristal, perdón, horrible el dibujo. Acá, de cierta forma, no es que esté en una parte, el vidrio está en todas las fachadas del edificio. Están todas las fachadas del edificio. Yo entiendo perfectamente que ustedes hoy día y nosotros podamos con naturalidad en ver un edificio que es de vidrio entero, pero cuando las cosas no existen es difícil asumirlas y enfrentarlas. Estamos frente a un diseño literalmente de vanguardia, que está al borde casi de su propia capacidad de poder construirse, porque en una cosa es diseñar algo que no se conozca, que ya es muy difícil, pero otra cosa es decir, bueno, y esto se construye de esta forma. Es decir, no es solamente una cuestión estética, es una cuestión técnica y sobre todo es una cuestión que tiene que estar impulsada, en este caso, por la Deutsche Bernbund, para que otra persona que nunca ha visto lo que se va a construir, que no sabe que va a funcionar, ¿verdad? Y que no sabe incluso si va a ser bien aceptado o poco aceptado, tenga la confianza en que en el camino de la innovación
y de la modernización de todos los procesos hay que apostar, ¿verdad? Es decir, alguien podría decir, oye, ¿por qué no hacemos esta cuestión como antes? Conservadores. Hagamos esta cuestión y arriesguémonos a cruzar el río, pero 100%. Lo que ustedes están viendo es eso. Sin embargo, aún, fíjense lo interesante, que uno parece disco rayado durante todo el semestre, estamos en un edificio que tiene una fachada de cristal, que hasta ahora es rarísimo, ¿verdad? En el cual demuestran unos pilares metálicos que están alineados al plomo del edificio, que además es un prisma absolutamente regular. Es decir, ya no son solamente las tazas las que son prismas regulares y han perdido el ornamento. Es decir, fíjense, está pasando en simultáneo con algunas propuestas de Adolf Loos, ¿verdad? Y acá hay otro. Pero al mismo tiempo, voy a marcar con azul, por ejemplo, es un edificio con una escalera casi al centro, una pequeña puerta que tiene una suerte de coronación o friso, por así decirlo, entablamentos, por así decirlo, separaciones con las cosas y sobre todo basamentos. Es decir, ustedes están viendo que lo rojo, es decir, las nuevas formas de las cosas, por un lado, dialogan con lo azul, que esto en estas lecturas más tradicionales del problema, ¿no es cierto? Pero en donde lo rojo cada vez es más que lo azul. ¿Qué tiene que ver esta cuestión con los colores? Estamos viendo cómo finalmente la arquitectura paso a paso se va a comenzar a despojar de ciertas cuestiones. Y fíjense este avance que a mí me encanta, ¿no es cierto? El edificio que está acá es de Walter Gropius, pero es el edificio de la Bauhaus, ¿no es cierto? Para esto faltan un par de clases para explicarlo. El que está acá es la fábrica de turbinas y lo que está acá, ¿no es cierto?, es lo que acabamos de ver. Voy a marcar con amarillo esto, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, un zócalo sumamente tradicional, un zócalo tradicional, ¿no es cierto? Finalmente acá una división finalmente de este volumen, una división de este volumen, accesos con una escalera que acá no se alcanza a ver por ese estado, y finalmente esto, ¿no es cierto?, que son estos vidrios o fachadas de cristal que están al plomo con el edificio. Pero al mismo tiempo que la estructura está acá, es decir, está en el mismo plomo la estructura que soporta la fachada y la fachada de cristal. La pregunta está entonces en lo siguiente. Mil disculpas, es que esa cuestión está llena de polvo, full alérgico. Lo interesante está entonces lo que pasa. Gracias, disculpen, ¿eh? Mil disculpas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que un par de años después, fíjense, no está finalmente este rayado, por así decirlo, es decir, para lograr entender que este elemento es un elemento prismático, no sé la palabra abstracto, pero por lo menos sí lo más sintético posible, tienen que existir, de cierta forma, trabajos y ensayos, prueba y error, ¿no es cierto? Segundo, en que este tipo de acceso se transforme en una lámina, por así decirlo, hay un montón de procesos. Y lo otro, ¿no es cierto? Y fundamental, borro todo, ¿no es cierto? Es que esto que se encuentra aquí es una fachada de vidrio autoportante. ¿Qué significa? Y está separado la estructura. Si se fijan bien, lo amarillo que va a ser el vidrio está por fuera. Porque la estructura, si ustedes se fijan bien, está mucho más está hacia adentro, que son esos pilares blancos. Es decir, si yo dibujo una planta de esto, tengo la estructura de los vidrios, pero tengo un pilar acá, tengo un pilar acá, tengo un pilar acá y tengo el borde de la losa acá. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede trabajar la estructura y que la fachada pierde su capacidad estructural. Son cosas que son un poco enredadas de entender, pero que parecen sumamente importantes y comenzar a delinearlas, ¿no es cierto? Seguimos en la fábrica Fagus, esta es una visión del otro lado, ¿no es cierto? Están frente a una planta libre, totalmente prismática, acristalada. Imagínense el impacto que generaba trabajar en un lugar ya no cerrado ladrillo, ¿no es cierto? No un lugar sucio, por así decirlo, sino que interiores blancos, mucho más clínico y aséptico, ¿no es cierto?
era generar básicamente otras formas de habitabilidad. Lo que tienen en la derecha es un detalle muy bonito, ¿no es cierto?, en lo cual demuestra lo que estábamos hablando recién, que es que los perfiles que están en color negro es la estructura metálica que está por fuera, que es autoportante, ¿no es cierto?, y lo que está por dentro es, en este caso, una escalera, fíjense, silenciosa en cuanto a ornamentaciones, las barandas son los mínimos posibles y hay un contraste de los juegos, ¿no es cierto?, de blanco y negro, que hace muy evidente finalmente, que hace muy evidente finalmente el contraste entre estos elementos ligeros versus los elementos más pesados. Pero fíjense por dentro, estas son las nuevas industrias, ¿no es cierto? Estas son las nuevas formas de pensar finalmente en los cuales es posible trabajar. Pequeños detalles que siempre decimos lo mismo, ¿no es cierto? Esta es la promesa de cierta forma de la Deutsche Bank, ¿no? Es decir, un proceso industrializado, la aparición finalmente del operario, ahí se alcanza a ver Fagus, pequeñito, ¿no es cierto? Por supuesto que un ojo dirá, oye, pero hay cabros chicos. Sí, efectivamente, el trabajo infantil no está abolido aún, ¿no es cierto? Y sobre todo, esta es la promesa, ¿no es cierto? De cierta forma, crear unas nuevas formas de trabajo industrial, ¿verdad? Vamos a quedar hasta acá. Son las 9:30. Volvemos 10 para las 10 con un pequeño recreo. Nos vemos en 20 minutos. Nos vemos. Chao, chao.
Hola, ¿se me escucha bien? Hola. Hola, Andrea, gracias. Sí, profe. Gracias, Javiera. O quien habló, no sé. Manuela, ¿estás? O más adelante, un poquito, parece que más adelante. Esperemos que llegue Manuela un segundo. Un segundo, esperemos. Hola, Matías, ¿qué tal? Estamos esperando que se conecte Manuela, porque me adelanté un poquito y no quiero partir sin que esté ella. Por favor. Un segundo. Matías, ¿puedes prender tu micrófono por mientras? Tengo una pregunta que no hacerle a usted, pero que me puede servir, ya que sé que está ahí. Hola, Matías, ¿cómo está? Bien, también, gracias. Matías, una pregunta. ¿En qué taller estás? ¿En qué taller estás y con quién? Perfecto. ¿Y qué están haciendo? Vale. Gracias, Matías. Es solamente quiero estar como conectado en qué talleres van. Manuela, gracias, Matías. Manuela, ¿estás? Sí, aquí estoy. Vale, ahora sí. Es que me adelanté un poquito sin querer, así que te estábamos esperando. Comenzamos entonces. Te mandé un audio, Manuela, respecto del curso, pero lo vemos después de la clase. Para que no se me olvide. Ok. Se me va a olvidar. Gracias. Bueno, dentro de las exposiciones que vimos al comienzo, hay varias importantes, ¿no es cierto? Esta corresponde a la exposición del Berggrund en Colonia. Hay que entender también que dentro de Alemania el Berggrund intentó ir mostrando y demostrándose y al mismo tiempo, a través del Estado, ¿no es cierto?, potenciándose con diferentes actores a lo largo de Alemania. Llegamos a un caso que es bastante paradigmático, ¿no es cierto? Que es el de es un edificio, una vez más, de Walter Gropius y Adolf Mayer, ¿no es cierto? Que es la exposición del Berggrund en la ciudad de Colonia, como dije recién, ¿no es cierto? Y lo que ustedes están viendo a la derecha es la demostración de una turbina, ¿no es cierto? Es decir, si volvemos al dicho, o sea, o mejor dicho, a esta idea inicial de la Deutsche Werkbund, que era como, bueno, ¿cuál es la estética de la arquitectura, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser esta arquitectura en la era de la máquina? Esta era una respuesta más nítida respecto a eso, ¿no es cierto? Es decir, como bien dijo Manuela recién, no es que el edificio que está a la izquierda, esta suerte de galpón, ¿no es cierto?, no sea de cierta forma similar, por ejemplo, a las construcciones que habíamos visto al inicio de este curso, cuando intentábamos mostrar los primeros movimientos, los más incipientes respecto a la revolución industrial. Es decir, está asociado, por supuesto, ¿verdad? Es una estructura que tiene apoyos, ¿no es cierto? Tiene cerchas metálicas, tiene el cielo cristalado, ¿no es cierto? Sin embargo, la estética es otra y comienzan a haber otras preocupaciones, ¿no es cierto? Lo que ustedes están viendo acá es efectivamente la planta del edificio de recién. Y fíjense, la fotografía de recién está tomada de acá. Acá está esta suerte de motor, ¿no es cierto?, que mostramos recién. Acá está el acceso a esta suerte de galpón. Acá está el hall, la galería de las máquinas, o sea, galería de las máquinas, ¿no es cierto?, la zona que se encuentra aquí. Y finalmente, fíjense en lo que estoy marcando en este rectángulo de acá, que es la parte de atrás respecto a la fotografía de recién, que vamos a mostrar a continuación. Es decir, esta es la suerte de motor o turbina, y este es el acceso que les queremos mostrar ahora, el que está acá, que es este. Si se fijan, lo que estamos viendo a continuación son edificios que una vez más están colgando colgando de un precipicio, como uno le diría por ahí, ¿no es cierto? Es decir, un paso más y ya están en otra dimensión de los problemas. Si se fijan, acá está la imagen que mostramos recién. Eso que está acá corresponde a la otra fotografía. Y esta fachada que se encuentra aquí, ¿verdad?
es una de las fachadas a la parte de recepciones o la parte administrativa del edificio. Un movimiento, una planta axial, es decir, si ustedes cortan esto acá, ¿no es cierto? Casi que es como una suerte de naranja, por así decirlo, son partes simétricas. Tenemos de una parte inferior, ¿no es cierto?, que aún tiene ciertas alusiones relativamente directas a la forma más estética de la historia, pero al mismo tiempo en la parte superior, una fachada cristalada, como ya venimos viendo, ¿no es cierto?, como ya está haciendo una suerte como de tradición en, ¿cómo decirlo?, en algunos otros edificios. Sin embargo, lo importante a nuestro juicio son estas linternas, estos elementos laterales, ¿no es cierto?, en los cuales, de cierta forma, la fachada acristalada es curva en parte de su esquina, y finalmente está esta escalera suelta, exenta, de mucha, de mucha elucubración técnica, ¿no es cierto? Es muy difícil hacer esa escalera, por eso era un ejemplo que, o sea, es una suerte como de elemento independiente y estético. Manuela, échame una mano acá que me anduve perdiendo un poco. Dale. Lo que vemos, como decía Fernando, esto es el acceso, ¿verdad? Y están estas dos escaleras a un lado y el otro, que son estas como escaleras helicoidales, ¿verdad? Estas dos cajas de escaleras acristaladas, que son transparentes, que tienen esta cosa como media aerodinámica, que quizás, y que en su interior poseen estas escaleras helicoidales que son visibles dentro de estas dos cajas, ¿verdad? Esto que veíamos acá, ¿verdad? Este volumen de acceso que en la planta correspondería, como bien decía Fernando, a este volumen, ¿cierto? Fíjense, acá están las cajas de escalera acristaladas. Luego hacia el interior vemos un gran patio, un patio que es un hub, un patio de acceso, y que permite luego la entrada hacia este gran volumen, ¿cierto? Este gran volumen que era la sala de máquinas donde se exhibían una serie de inventos o elementos industriales, una especie como de nave ferroviaria un poco. Y finalmente acá atrás, como bien indica Fernando también, esta torre hexagonal que en su interior contenía, si se fijan, en exhibición, una turbina, ¿sí? Una turbina de gas que está aquí adentro. Este edificio en particular era un pabellón de una empresa que se llama la Deutsche Gasmotoren, que era una empresa que fabricaba turbinas de gas. Y algo que creo que también es súper interesante destacar es que si se fijan acá a un costado, que se ve también acá en la planta, esto que está acá es una especie de fuente de agua, un espejo de agua muy, muy grande que acá termina con una escultura clásica que creo que se alcanza a ver aquí, si se fijan, que aparece justo al lado de la turbina. Entonces es como bien, bien bonito, a mi juicio, ese contraste entre, por un lado, esta escultura clásica, esta fuente, y eso adosado a esta pabellón que es casi como que erige un monumento, perdón, a esa turbina. Eso, no sé qué más se puede Sí, agregar. Manuela, no, muchas gracias, todo muy claro. Lo pasa, y perdón que me hayas concentrado, pero me acaban de dar una información bien preocupante de un estudiante de UNAP, que no, un poco más grande. Eh, Esta es una imagen, ¿no es cierto? Un detalle, por así decirlo, de lo que Manuela hablaba recién. Manuela, gracias. Perdón, este es un detalle de una de las esquinas de las escaleras, ¿no es cierto? En la cual se ve este alarde técnico. Insisto, hoy día hacer esto es difícil, muy complejo. Imagínense cuando esta cuestión ni siquiera existía. Están frente a vidrios curvos y que en algunos casos tienen incluso dobles curvaturas, ¿verdad? Como por ejemplo el caso superior. Es decir, eso solamente se puede hacer por gente que sabe trabajar el vidrio y que además le explica, ¿no es cierto?, al industrial cómo hacerlo de forma sistemática y repetitiva. Por otro lado, estamos viendo con total destreza, por así decirlo, dos cosas. Primero, las figuras de hormigón armado en su estado más nítido, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, es una sola pieza la que sube la escalera de hormigón armado. Fíjense en la baranda, el diseño está llevado al mínimo. Fíjense en este movimiento que es
precioso en ese sentido, fíjense en la baranda, ¿verdad? Es decir, manejo industrial del metal, manejo industrial técnico y plástico al mismo tiempo del hormigón. Y como si eso fuese poco, además, esta suerte de linterna en la cual esta piel del edificio, la fachada del edificio, ¿no es cierto?, que cuelga de estas piezas metálicas que están acá, es autoportante, ¿no es cierto? Es decir, acá, tal como vimos en otros edificios, la fachada, el muro desaparece en su condición masiva, en su expresión masiva, y se transforma en una delgada y plástica línea acristalada y translúcida. Por supuesto que esto no solamente influyó en la fachada del edificio, por cierto, sino que también incluso, ¿no es cierto?, en las capacidades lumínicas de los interiores. Una curiosidad, que también lamento no haber traído esta foto, pero justamente en el centro, estas hendiduras que ustedes están viendo acá, había una suerte como de ampolleta de muchos watts, ¿no es cierto? Entonces de noche esta cuestión se iluminaba por completo, lo que generaba que esta cuestión fuese particularmente curiosa, ¿no es cierto? Tenemos, perdón, aquí. Solamente por potenciar la idea, ¿no es cierto? Esto me lo va a saltar porque es mejor acá. De repente llegamos a un edificio sumamente extraño, ¿no es cierto? Y además un edificio tremendamente criticado. Este fue el teatro de 1914, ¿no es cierto?, donde se expuso una vez más en las exposiciones del Bergman. Y uno comienza a decir, perdón, es que es a raíz de eso, perdón. Uno comienza a preguntarse lo siguiente, pero bueno, fíjense este edificio de Henry Van de Velde, nombrado al comienzo, muchísimo más expresionista. ¿En qué sentido? En que es más que una visión industrializada del problema, ¿no es cierto? Es una expresión y una voluntad mucho más personal respecto a la arquitectura, porque entre eso y esto, por ejemplo, no hay mucha compatibilidad, ¿no es cierto? Demuestra, a mi juicio, una cuestión que es tremendamente valiosa, que es que, en efecto, la Deutsche Werkbund dio espacio no solamente a una técnica o a una forma de expresar, sino que básicamente dio espacio para que convivieran diferentes formas expresivas respecto a lo que debía ser eh, la respuesta a la pregunta de cuál es la arquitectura de nuestro tiempo, ¿no es cierto? En este caso, por supuesto que es una cuestión bien inusual, es de Henry Van de Velde, Van de Velde, ¿no es cierto?, que además fue tremendamente criticado porque tampoco era alemán. Entonces los impulsos nacionalistas decían, oye, pero ¿cómo es posible que alguien que no es alemán venga a diseñar algo en Alemania que promociona finalmente la industria alemana hacia el interior y hacia el exterior? Eso también nos arroja luz, ¿verdad?, sobre algunos temas asociados a los nacionalismos, ¿no es cierto? Sin embargo, por dentro el teatro es tremendamente curioso, ¿verdad? Y está asociado y tiene estrecha relación no solamente con algunos de los inventos, vamos a ver la inclusión absoluta de la luz eléctrica, sino que también una forma moderna y una forma diferente de encarar, perdón, modernamente programas que hasta entonces eran bien sabios. Y me refiero en específico a lo que implicaba un teatro. Vamos por partes. El acceso se encuentra acá. Estamos frente a ciudades orgánicas, disculpen, a formas muy orgánicas, ¿no es cierto?, asociados también a movimientos asociados a la naturaleza, que es un discurso que ya habíamos visto en otras clases. No está de más decir, porque resulta relativamente evidente, ¿no es cierto?, que si uno corta esto al centro, hay una axialidad absoluta, ¿no es cierto?, cuestión que de cierta forma va a comenzar a desaparecer poco a poco, sobre todo con figuras como Walter Gropius y otros arquitectos de esa línea. Pero lo interesante de esto es comenzar a presentar lo siguiente. Es un teatro que desagua, es decir, que permite el acceso e ingreso de personas al teatro, no solamente por la parte delantera, sino que también por los laterales. Es decir, de cierta forma, hay una estructura libre, o relativamente libre, pero presente, ¿verdad?, que se alcanza a ver en estos pilares, y en lo que de cierta forma es una renovación o modernización finalmente de lo que estaba indicado como estos espacios en los cuales el teatro se alimenta. Está rodeado de esta figura y no era en ese sentido una figura tradicional. Ahí hay un grado de innovación importante dentro de este teatro, ¿no es cierto?, que es lo que ustedes pueden ver acá. Lo que ustedes ven pintado en rojo en esta planta que está aquí, ¿no es cierto?, finalmente es lo que ustedes están viendo en la parte de acá. Y esta escalera que está acá, ¿no es cierto?, va representando las diferencias de nivel
y esta capacidad de conectar estos espacios siempre iluminados, ¿no es cierto? Fíjense en esta parte de acá arriba, con estos motivos, por así decirlo, con muchísima más decoración, mucho más expresivo que los otros proyectos, pero que daban cuenta que también la Deutsche Werkbund daba espacio para estas obras de demostraciones. Pero al mismo tiempo que es difícil empatar o querer decir, mira, Walter Gropius trabajaba muy similar a Henry Van de Velde, lo cual no era así, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo a continuación es una arquitectura que incluso siendo tan diversa y distinta como lo propuesto por Henry Van de Velde y Walter Gropius, está alineada de cierta forma en una misma dirección. Espacios cada vez más claros, cada vez más prístinos, con la estructura cada vez más presente y fíjense, con ornamentación, por así decirlo, cada vez más en retirada, ¿no es cierto? Acá podemos ver la estructura muy presente, ese espacio que se encuentra acá, que insisto, para nosotros puede ser una cosa menor, este pilar que se encuentra acá, aún ornamentado en su basamento, ¿no es cierto? Luz eléctrica en la parte superior, estaba todo iluminado acá, ¿no es cierto? Lo mismo los pilares exentos acá, de cierta forma están apuntando finalmente a estos espacios que comparten similitudes. Y para terminar, porque si se fijan, estamos intentando hacer clases un poco más cortas para no fundirles la cabeza en estos días tan complejos. Una imagen que nos adelanta algunas de las discusiones que vienen más adelante, ¿no es cierto? Lo que ustedes tienen a la derecha son figuras fundamentales de lo que entendemos por arquitectura moderna, a Le Corbusier en el centro, a Mies van der Rohe a la derecha, ¿no es cierto? Y vamos a ver que efectivamente en 1927 van a comenzar a aparecer una serie de cambios que van a comenzar a modificar el espacio interior. Manuela, ¿quieres hacer más que la cocina, esta parte que es tan bonita? Sí, La complementé con hartas imágenes más por si acaso, ¿eh? súper. Así que para que las veas que te van a servir. Bueno, parte importante de la labor de la Deutsche Werkbund tuvo que ver, o se vio cruzada también, con ciertos trabajos que se están desarrollando en otras ciudades en Alemania, principalmente en Frankfurt, con el trabajo de arquitectos como Ernst May en la Municipalidad de Frankfurt, que tenían que ver con el problema de la vivienda social, ¿cierto? Vimos en las primeras clases cómo, como consecuencia de la revolución industrial, habían surgido una serie de problemas sociales que tenían que ver con el hacinamiento, el déficit habitacional dentro de las grandes ciudades, de los grandes polos industriales que se están desarrollando con mucha fuerza. Y eso supuso un progresivo desarrollo de cierta preocupación en el campo de la arquitectura en particular, en la búsqueda de soluciones para ese déficit, ¿verdad? Ese déficit de vivienda. Entonces, en parte, lo que se trató en ciertas exposiciones de la Werkbund era este problema de la vivienda social, de la vivienda mínima más bien, sobre todo en la década de los 20, y en el contexto de esas discusiones es que encontramos el trabajo muy valioso de Margaret Schutte Margaret Schutte Lihotzky, me parece que es. ¿Sí? Está Sí, acá, mira. ahí está. Muy bien. Siempre se me confunde un poco el No es fácil, no es fácil. cómo está. Bien. Y bueno, ella en el contexto del trabajo de Ernst May en Frankfurt y sobre todo de sus barrios habitacionales que hoy conocemos como las Siedlungen, todas ellas cerca del río Mena en Frankfurt. Esta mujer contribuyó en gran medida al desarrollo de prototipos racionales de cocina, en particular un modelo tipo que ella desarrolló y a partir del cual se plantean distintas variaciones, en particular en relación a la cocina mínima, ¿no? Ella lo que plantea es un diseño racional mínimo, óptimo, de cocina que se incorporó de hecho en varios de estos proyectos de viviendas que fueron exhibidos en la exposición de la Werkbund, en particular en las exposiciones dedicadas a la vivienda mínima, ¿no?
¿En qué consiste esta cocina? Creo que hay unas fotos que son aún más interesantes, como por ejemplo esta. Es que el diseño de estas cocinas respondía a una organización racional de los distintos aparatos, mobiliarios e instrumentos que se planteaba a raíz de estudios de este tipo, ¿verdad? Estudios de funcionamiento programático, cuáles eran las lógicas de ocupación, las secuencias de desarrollo de las actividades alrededor de la cocina, y en definitiva se buscó construir un sistema que permitiera una distribución lo más eficiente posible de estos mobiliarios y a la vez un diseño lo más eficiente posible de cada uno de esos elementos. Fíjense, por ejemplo, a la izquierda se muestra como una cocina poco eficiente en la que los muebles están distribuidos de manera incorrecta, por decirlo de algún modo. Supone que una persona al cocinar tenga que cruzar muchas veces de un lado a otro, de un extremo al otro, mientras que por el contrario, si es que ella está mejor pensada, esa cocina, no es necesario esa cantidad de cruces, ¿verdad? De un extremo al otro para alcanzar los distintos utensilios, elementos, llevar a cabo distintos procesos, sino que más bien uno podría pensar que esto, por ejemplo, se piensa más bien como una secuencia, como unos pasos, por ejemplo, y eso supone que el uso de esa cocina es más óptimo, es más eficiente y es más, sobre todo, racional, ¿no es cierto? Esta idea de la racionalidad de la ciencia como algo que domina la forma de pensar la arquitectura y el diseño. Fíjense entonces acá cómo ella plantea, a través de su prototipo de la cocina de Frankfurt, una serie de mobiliarios racionalmente distribuidos, ergonómicos, con las medidas más óptimas de acuerdo a la función que cada uno debe cumplir. Fíjense, por ejemplo, en estos cajoncitos que siempre me pareció muy bonito. En cada uno de estos cajones va la harina, el azúcar, la sal, ¿verdad? Todo eso está incorporado dentro del mobiliario mismo a un punto Hay fotos más abajo, Manuela. Puse varias nuevas. súper, en que se muestran estos compartimentos, ¿no? Cada, por supuesto, la altura, donde parte, por ejemplo, este mueble es una altura que está cuidadosamente pensada, lo mismo con los mesones, etcétera, ¿no? Todo está pensado de manera racional, de tal manera que esa distribución sea lo más óptima y eficiente posible. Vemos acá, por ejemplo, acá está el horno, acá está, estos son mesones de cocina, tablas de planchar que son plegables, por ejemplo, lavaderos que están en este otro extremo. Acá están estos que yo les comentaba, estos depósitos de aluminio que sirven para guardar. Fíjense acá, esto. Sí, acá están los dos lavaderos y estos depósitos que están justo al lado. En fin, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos que están pensados y distribuidos de una cierta manera. Acá están, fíjense, ahí se ven en mayor detalle. Aparece también una versión acá, que no solo tiene que ver con una, creo yo, concepción racional y eficiente, que va, por supuesto, en línea con la misma lógica de la industria, sino que también con una idea de predominio de la ciencia, de búsqueda de la higiene también. Piensen ustedes que parte de los problemas que se identifican dentro de estos asentamientos informales era que las personas vivían en condiciones de hacinamiento, en condiciones poco higiénicas, eran focos de insalubridad, de enfermedad, etc. Y por lo tanto estas soluciones tenían mucho énfasis en eso, en esa higiene, en esa limpieza, en ese orden, que finalmente eran pensados como una vía de liberación de esas clases obreras que se encontraban viviendo en condiciones deplorables, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que hay varias de esas ideas que ya hemos visto en casos anteriores que aparecen acá expresadas en distintos niveles. Fíjense acá, bueno, acá se menciona con más detalle qué corresponde cada uno de estos
de estos elementos que se sacan, ¿verdad? Y que permiten el funcionamiento más eficiente, el mínimo necesario, pero a la vez el mínimo más eficientemente concebido, ¿no? Eso es un poco, diría yo, los principios que aparecen en esta cocina. Y bueno, para terminar, aparece una foto de una exposición que también desarrolló la Berkun, de la Weissenhof-Siedlung, que era una exposición de puros prototipos de viviendas mínimas diseñadas por distintos arquitectos, por Gropius, por Meyer, por Mies van der Rohe, que buscaba encontrar soluciones prototípicas para el problema de la vivienda mínima. Eso Muy es. bien, muchas gracias. Como pueden ver, hoy día entre la clase de la sesión anterior y la de hoy día ya vamos a entrar de lleno en lo que posiblemente ustedes, o algunos de ustedes esperaban que comenzáramos a encarar, ¿no es cierto? Estas arquitecturas que por lo general se reducen a estos comentarios de hormigón, estructuras desprovistas de ornamento, blancas, lisas, ¿no es cierto? Sí, eso va a ser una suerte de expresión material de la arquitectura moderna, que la vamos a entender, por qué suceden esas cosas, ¿verdad? Ustedes ya las comienzan a entender, pero además también siempre hacer hincapié en lo siguiente. Lo que nosotros estamos enfrentando no es solamente un problema que se da entre arquitectos y arquitectas, por así decirlo, ¿verdad? No es solo y únicamente un problema estético, sino que es un cambio de concepción, ¿verdad? En diferentes países y naciones en las cuales la arquitectura fue una plataforma sobre la cual era posible llegar a cierto grado de modernización. Por eso la arquitectura moderna o el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, es tan relevante porque estados y arquitectura, vamos a ver a partir de ahora, comenzaron a trabajar colaborativamente. Y la arquitectura, ¿no es cierto?, se va a ver en el Estado un vehículo de desarrollo y el Estado va a ver en la arquitectura un vehículo de desarrollo. Es por eso que, como dicen algunos teóricos argentinos, ahí se da este maridaje, este cruce importante y potente y sobre todo transformador en cuando la arquitectura, el Estado de la arquitectura están trabajando de forma colaborativa. Esperamos que la clase de hoy día haya sido de su agrado. Van a ser clases cada vez más sintéticas, no por eso menos profundas. Les recordamos algunas cosas súper importantes. La próxima semana, por favor, estén todos a la hora, porque vamos a explicar el trabajo, ¿no es cierto? Vamos a explicar el trabajo, el nuevo trabajo, que va a ser algo más divertido, ¿no es cierto? Y va a ser bastante más digital. Así que, esperando que estén todos muy bien, nos vemos la próxima semana. Adiós.